Hola, muchas gracias. Muchas gracias sobre todo a los organizadores de la conferencia por la invitación, en especial a Miguel Valencia. Muchas gracias por el diálogo de ya de varios años. Bueno, mi tema hoy es una variación sobre el tema del día de hoy de la conferencia, que es la supervivencia. Y lo que quiero hacer es hacer un análisis del posible diálogo que puede existir entre dos propuestas de superación del capitalismo, que por un lado comparten muchas cosas, pero por otro lado están en las antípodas, que son por un lado el decrecimiento y por otro lado esta tendencia de los últimos años que se le llama aceleracionismo. Las dos se pueden interpretar como propuestas de supervivencia en la medida en que las dos, creo, identifican al capitalismo como una amenaza para la posibilidad de la convivencia, de la continuidad de la viabilidad social e incluso de las condiciones de la existencia de la propia especie. Bueno, primero quiero empezar haciendo algunas breves definiciones de qué voy a entender o más o menos cómo voy a asumir los contenidos de cada uno de los conceptos. Bueno, el aceleracionismo es esta corriente de cierta izquierda que se basa en un par de tesis. Sobre todo se basa en la idea de que las fuerzas del capitalismo, que en el capitalismo hay unas fuerzas latentes que, como la automatización, se tienen que intensificar y que existe la posibilidad de redireccionar la infraestructura de estas latencias, digamos, con el fin de controlarlas colectivamente. El primer supuesto es que para los aceleracionistas es posible separar la forma de producción basada en las máquinas, la forma industrial, y la apropiación capitalista. Es decir, que puede haber una forma de utilización no capitalista de esta forma de producción industrial. El segundo supuesto es de que es posible alcanzar un dominio colectivo sobre estas formas de producción. Entonces, lo que pide el aceleracionismo no es detener ni desacelerar la automatización del trabajo, sino intensificarla para llegar a alcanzar una reducción del tiempo laboral o incluso la abolición del trabajo. El aceleracionismo, por lo menos en su versión de izquierda, porque hay una versión de derecha que no busca ninguna forma de apropiación o de control colectivo sobre las fuerzas productivas, sino solo su aceleración por sí misma. Pero bueno, por lo menos en su versión de izquierda, el aceleracionismo propone entonces esta mezcla de una intensificación de la automatización de los procesos productivos, pero siempre acompañada del establecimiento de una agencia colectiva sobre el control del sistema económico. Esto es lo que distingue, como les decía, el aceleracionismo de derecha, que se propone simplemente la aceleración de la evolución tecnológica, y el aceleracionismo de izquierda, digamos, que quiere realizar esta forma de control político popular de las nuevas tecnologías. Una forma de plantear esta diferencia, digamos, entre la versión de derecha y la de izquierda es que la de derecha simplemente está interesada en la mera velocidad del capitalismo y la de izquierda más bien está interesada en su aceleración, en el sentido de imprimirle un sentido y una dirección emancipadoras al proceso tecnológico. Entonces creo que el diálogo que puede llegar a darse con el decrecimiento es solamente con la versión de izquierda, no con la de derecha. Bueno, por su parte el decrecimiento, como ustedes saben, se propone algo muy distinto al aceleracionismo. Es la meta de que se pueda hacer más felices, trabajando menos y consumiendo menos, pero sobre todo mediante una reducción o una, digamos, redistribución de la productividad, o un cambio en el sentido de la productividad. El decrecimiento propone entonces reducir la actividad o incluso cancelar sectores enteros de la industria, como puede ser el caso quizás de la industria automotriz, para propiciar otro tipo de actividades económicas relacionadas más bien, por ejemplo, con el ocio, la sociabilidad, el cuidado del medio ambiente, etc. Esta reducción de la productividad, como saben, que propone el decrecimiento, implicaría cambios profundos en la estructura económica y social. Procesos como la relocalización de la producción, la desindustrialización, y no solo en el sentido, digamos, de que se habla en otros contextos de desindustrialización, que se refiere más bien a la limitación proporcional de la industria en el conjunto de la economía, sino más bien la reducción de la dependencia del modo de producción industrial en términos absolutos, no solo relativos. Y, por supuesto, de la producción industrial no solo de bienes, sino también de servicios. Otro cambio radical que implicaría el decrecimiento sería la ruralización, como un nuevo sentido de la vida en el campo y de la oposición entre el campo y las ciudades. Por supuesto que necesariamente estos cambios supondrían una disminución significativa de los niveles de consumo, una disminución también significativa de los desplazamientos, de la velocidad y un incremento de otras formas de relación con la economía, como por ejemplo la autoproducción y el reciclaje.
Entonces, como es evidente, se trata de dos paradigmas en las antípodas. Por un lado, el aceleracionismo, que quiere intensificar los procesos que ya están ahí en el capitalismo, como la automatización, con la esperanza o con la idea de que se pueden controlar colectivamente en un sentido más igualitario, más emancipador. Y por otro lado, el decrecimiento, que se propone justamente desacelerar o incluso detener por completamente ciertos factores o ciertos sectores de la producción. Bueno, pero creo que a pesar de estas diferencias evidentes, hay algunos puntos importantes en común que vale la pena resaltar en vistas a un posible diálogo entre estas dos propuestas, dado que las dos proponen esta evolución del capitalismo. En primer lugar, lo que comparten es precisamente esto, la voluntad de superar el capitalismo. Y, de hecho, ciertos aspectos de su diagnóstico coinciden. Por ejemplo, la constatación de que en el capitalismo las ganancias del crecimiento se reparten de manera completamente inequitativa, concentrándose en una élite. Y también comparten, por ejemplo, el reconocimiento de que estamos en una forma de capitalismo, de producción, que prescinde cada vez más del trabajo, es decir, del trabajo como factor de producción, es decir, de la gente. En segundo lugar, ambas propuestas comparten una crítica a la idea de fin de la historia o la idea de crisis del futuro. Esto implica que ambas toman una postura de oposición al neoliberalismo y una crítica a la persistente hegemonía de las políticas de austeridad. Ambos postulan entonces una especie de fin del capitalismo en términos ya sea de su legitimidad o de su viabilidad económica, ética, ambiental. Los dos, por siguiente, postulan entonces alguna versión de una reapertura del futuro y de la idea de posibilidad histórica, la idea de que las cosas pueden ser diferentes. En tercer lugar, tanto el aceleracionismo como el decrecimiento suponen una cierta insatisfacción con el modelo, digamos, clásico de izquierda socialdemócrata. Consideran que este modelo ya no contribuye a replantear la posibilidad histórica, la idea de que las cosas pueden ser distintas, sino que forman más bien parte de una especie de cierre del futuro. Comparten entonces un mismo rechazo a esta, digamos, izquierda melancólica que busca simplemente restaurar la socialdemocracia y el Estado benefactor y buscan más bien ir más allá de este modelo clásico de izquierda melancólica de restauración de un modelo anterior. En cuarto lugar, ambos coinciden, o en muchas de sus versiones suelen coincidir, en dos medios o dos políticas muy concretas para lograr esta superación del capitalismo y la construcción de una sociedad postcapitalista. Por un lado, ambos postulan alguna forma de reducción de la jornada de trabajo, una reducción del tiempo laboral, y por otro lado ambos postulan o suelen postular o ser cercanos al establecimiento de alguna forma de ingreso básico universal. Ahora, a pesar de estas convergencias, digamos, la abolición del capitalismo, la creación de, digamos, un nuevo esquema de apertura del tiempo histórico, de una nueva idea del futuro, la creación de un nuevo modelo de izquierda que trascienda el modelo clásico, y la coincidencia en estas dos políticas, como la reducción de la jornada de trabajo y el ingreso básico universal, obviamente permanecen diferencias fundamentales. Por ejemplo, si tomamos en cuenta las demandas del programa aceleracionista que ha tenido más circulación, que es el de Alex Williams y Nick Srnicek, que escribieron este libro que se llama Inventar el futuro, podemos notar que 3 de los 4 puntos de este programa aceleracionista son compartidos, de hecho, por el decrecimiento. Por ejemplo, la reducción de la semana laboral, la provisión de un ingreso único, mínimo, y el menoscabo de la ética del trabajo, es decir, reducir este lugar central en la identidad moderna del trabajo asalariado como fuente de la identidad cultural, el ingreso, etc. Ahora, por supuesto, la diferencia radical radica en el cuarto punto, que es el más distintivo del programa aceleracionista, que es la automatización plena. Aquí, por supuesto, hay una divergencia radical, porque aunque ambos puntos de vista, el aceleracionismo y el decrecimiento supone la existencia de una megamáquina, ¿no?, para usar el término de Serge Latouche, o de una especie de fenómeno de movilización total, para usar la expresión de Ernst Junger. Uno, el decrecimiento, pretende desmontar la megamáquina, pretende desacelerarla o redistribuirla, repensarla. Y el otro, el aceleracionismo, pretende más bien, digamos, apretar el botón de turbo de la megamáquina. Pero bueno, también hay, por supuesto, diferencias filosóficas profundas entre el paradigma de la aceleración y el paradigma del decrecimiento. Por ejemplo, la aceleración se basa en una cierta idea de que el humano es plástico, de que lo humano es un proyecto de autointervención, de, digamos, ingeniería o de autoingeniería, y por eso se vincula muchas veces el aceleracionismo con una especie de posthumanismo o incluso transhumanismo.
Y por otro lado, el decrecimiento se basa en una postura completamente opuesta, que es la idea de los límites, de que hay que respetar una cierta forma de lo humano, claro que es plural, que se encarna de muchas maneras, pero que tiene una cierta forma, y que también hay una cierta forma, que a la vez puede ser plural, puede encarnarse de muchas maneras, pero que sí hay un cierto rango de las posibles maneras de imaginar los vínculos entre los seres humanos y de los seres humanos con la tecnología y el medio ambiente. Otra diferencia importante desde el punto de vista filosófico es que el aceleracionismo sigue dependiendo de una idea de la historia con H mayúscula, digamos, una historia en el sentido de Hegel. Así, aunque ambas perspectivas comparten esta idea de una apertura del futuro, se trata de futuros muy distintos. El futuro aceleracionista sigue siendo en cierta manera un futuro ilustrado, digamos, en consonancia con la versión más clásica del proyecto moderno. Y por otro lado, el futuro del decrecimiento se aleja en buena medida de los ideales tradicionales del progreso, es decir, quiere ir más allá de la ilustración. Para el decrecimiento no se trata solo de superar el capitalismo, sino de superar la sociedad industrial en general. El decrecimiento no cree, como el aceleracionismo, que haya una diferencia entre la producción industrial y la apropiación capitalista, sino que hay algo de la lógica capitalista que está inherentemente en la producción industrial y que persistiría aún en el caso de la, digamos, expropiación de los medios de producción industrial. Ahora, tomando en cuenta, digamos, estas divergencias y convergencias, creo que ayuda a formar, digamos, como una especie de mapa de coordenadas de un posible diálogo entre estas dos corrientes que buscan superar el capitalismo. Y a partir, digamos, de este reconocimiento de los posibles límites y alcances de este diálogo, creo que se puede plantear una serie de preguntas un poco más concretas, que sería, ¿qué puede aprender cada una de estas perspectivas de la otra? Creo que el aceleracionismo, en términos generales, puede aprender del decrecimiento la necesidad de integrar la variable del medio ambiente, el darse cuenta de que el modelo económico que el aceleracionismo pretende intensificar no sucede en el vacío, sino que tiene efectos ambientales sistémicos que suelen ser, por lo general, destructores. Pero, por su parte, el decrecimiento podría aprender del aceleracionismo la necesidad de construir esquemas, digamos, ambiciosos de transformación social a gran escala, que vayan más allá o que coordinen, digamos, en otra dimensión las iniciativas locales. Porque esta es una, digamos, de las principales críticas del aceleracionismo a posturas como el decrecimiento, que al enfocarse tanto en la dimensión local, difícilmente va a poder trascender el capitalismo. Entonces, bueno, para ser más específico, creo que el decrecimiento puede aprender del aceleracionismo esta necesidad de contar con respuestas sistémicas y globales a problemas sistémicos y globales, la necesidad de crear una especie de poder colectivo y de formas de organización y planificación democrática a escala nacional o incluso transnacional, regional y global. Por otro lado, el decrecimiento puede aprender del aceleracionismo la voluntad de no dejar en manos del capitalismo los avances tecnológicos, sobre todo los relacionados con las tecnologías digitales. Entonces, esto plantea preguntas para el decrecimiento. ¿Qué hacer, por ejemplo, con las nuevas realidades del trabajo cognitivo en los ámbitos de la tecnología digital, de la comunicación, de la información? ¿Y qué hacer, por ejemplo, con las infraestructuras y plataformas del capitalismo contemporáneo, en particular las plataformas digitales? A su vez, el aceleracionismo puede aprender del decrecimiento algunos temas importantes, sobre todo la perspectiva crítica de la tecnología y la inclusión radical de la dimensión ambiental. Porque el aceleracionismo, como la economía clásica, parece que ignora el carácter entrópico de toda actividad económica. El aceleracionismo continúa con el modelo clásico de la economía, que simplemente adapta el modelo de la mecánica newtoniana, pero olvida que el tiempo es irreversible, es decir, olvida la entropía, la no reversibilidad de las transformaciones de la materia y la energía, la producción de desechos y de contaminación como productos de la actividad económica. Todo esto parece ignorarlo el aceleracionismo. También el decrecimiento puede recordar al aceleracionismo que es necesario incluir esta conciencia de los límites medioambientales y de los recursos, esta noción de la finitud del mundo, de los límites, por ejemplo, de la capacidad de regeneración de la biosfera.
Por otro lado, el decrecimiento puede recordar al aceleracionismo que la tecnología es cierto que puede crear posibilidades de libertad, pero también crea dependencias, crea formas no solo de autonomía, sino de heteronomía. Aquí valdría la pena, por ejemplo, recordar la distinción que hace Ivan Illich entre herramientas convivenciales y no convivenciales. Es decir, que el problema no es la técnica en sí misma, sino la manera en que la técnica potencia o no potencia las capacidades de autonomía. Por otro lado, el decrecimiento también puede contribuir a una crítica a cierta, como digamos, tendencia prometeica del aceleracionismo, es decir, su tendencia a destruir el equilibrio entre lo hecho por los humanos y lo dado por el mundo, por la naturaleza, por el medio ambiente, etc. Puede ayudar a criticar esta tendencia del aceleracionismo a pensar que mediante la ingeniería, el engineering en inglés, de todo, de la naturaleza, de los animales, de las plantas, de los propios seres humanos, se va a solucionar cualquier problema. Y yo creo que el decrecimiento, sobre todo, debe recordar al aceleracionismo y otras tendencias de izquierda la duda sobre si es realmente posible redireccionar la velocidad capitalista, digamos. Porque si seguimos la metáfora de Walter Benjamin sobre el progreso como una especie de tren acelerado, habría que preguntarse entonces si es posible realmente cambiar el rumbo del tren, como propone el aceleracionismo, cuando las rutas ya están marcadas por las vías, porque las vías del tren, digamos, ya están fijas, ya están predeterminadas. ¿Se puede realmente cambiar la dirección del tren o la única opción, como parece sugerir el propio Benjamin, es jalar el freno de emergencia? Es decir, es desacelerar. Y no solo desacelerar, sino de alguna manera interrumpir el movimiento en ciertos sectores o en ciertas áreas, como parece proponer el decrecimiento. Entonces, bueno, solamente para concluir, creo que hay, digamos, dos vías de diálogo que se podrían seguir para repensar, digamos, esta manera en que puede haber convergencias entre estas dos propuestas postcapitalistas. Y creo que cada una de estas dos vías está vinculada con un pensador en particular. El primero de estos pensadores es Ivan Illich. Creo que vale la pena recordar esta idea de Ivan Illich, que él llamaba en inglés Science by the People, como la ciencia hecha desde la gente, desde el pueblo, desde las bases, digamos, porque se basa en la idea, como decía más atrás, de que los avances tecnológicos no son necesariamente un problema en sí, sino que se pueden poner redireccionados en servicio de la convivencialidad siempre y cuando se tomen en cuenta la noción de los límites. Se puede, por ejemplo, poner el avance tecnológico científico en favor de, por ejemplo, crear bienes más durables, por ejemplo, para superar la obsolescencia programada. Así, por ejemplo, como proponía Illich, la alternativa al desarrollo no tiene que ser necesariamente un regreso al pasado ni un modelo uniforme, sino que puede ser, como dice Serratouche, una síntesis de tradiciones y una modernidad a la que a mucha gente ha sido negado el acceso. El segundo de estos pensadores, creo que propone o da como elementos para este diálogo, es André Gorz. Porque André Gorz es un pensador significativo para ambas tendencias. Por un lado, André Gorz es un pensamiento pionero de la ecología política, como acaba de mencionar Federico, pero por otro lado, André Gorz también es otro de los pensadores pioneros de la automatización del trabajo y de la posibilidad de llegar a una, digamos, abolición del trabajo asalariado y un, digamos, como reino del ocio, justamente a partir de la automatización de las tareas de producción. Entonces, bueno, digamos, creo que siguiendo las pistas de estos dos pensadores se puede llegar a encontrar la posibilidad, digamos, quizás un poco ambiciosa, pero inevitable, de un programa común de superación del capitalismo que tome los elementos más importantes del crecimiento, como es el respeto de los límites y la autonomía, y los elementos más importantes del aceleracionismo, que creo es hacerse cargo de los avances tecnológicos y redireccionarlos con fines igualitarios. Muchas gracias.